de Cristo, hermanos, en esta noche quiero honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo con esta hermosa alabanza. Es para ti, Jesús, mi amado. Gloria a Dios. Cuando en pruebas se encuentra mi alma y tu luz casi no puedo ver, surge un grito de mi alma que clama. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer. Dame fuerza para yo vencer. Lucha mi alma y mi carne también por sentir tu llamado en mí. No es posible seguirte ocultando. No es posible tu voz resistir. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer. Dame fuerza para yo vencer. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer. Dame fuerza para yo vencer. Paz de Cristo, amados hermanos, me da gusto estar juntamente con ustedes en la presencia del Señor y disfrutar lo que dice el Salmo 33, el cual dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, yo siento ese gozo, yo siento, trato de imaginarme cuando el sumo sacerdote Aarón fue ungido, cómo se destilaba, cómo chorreaba el aceite sobre sus barbas, sobre sus vestiduras. Yo pienso que sentí un gran privilegio, hermanos. Y ese mismo privilegio hoy lo podemos sentir nosotros porque estamos juntos y en armonía. Y también, hermanos, como el rocío de Hermón, que baja sobre las malezas, sobre las hierbas, sobre los árboles,
y lo riega. Ellos se sienten fortalecidos porque tienen el rocío del Hermón, hermanos. Y he aquí alguien mayor que el Hermón, nuestro Señor Jehová de los ejércitos, que está destilando rocío sobre su pueblo. Porque ahí, hermanos, envía el Señor bendición y vida eterna, en el nombre de Jesucristo. En esta ocasión, hermanos, nos vamos a detener en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 22 al 24. Y dice así la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hagamos una oración, hermanos. Bendito Padre Celestial, lleno de misericordia, yo te doy gracias, Dios mío, por este privilegio que me das de estar con tus hijos, Dios mío, compartiendo tu santa y bendita palabra, Dios mío. Alimentanos, Señor, alimenta nuestra carne, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, Dios mío, todo lo que tú has hecho de nosotros, Dios mío. Habla nuestras vidas, Dios mío. Yo te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, el apóstol Pablo tenía una preocupación. Él, ahora, hablándole a los efesios, les habla acerca de un asunto muy importante. En este pasaje hay tres aspectos muy importantes que es bueno que nosotros analicemos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, aquí hay tres aspectos muy importantes. El primero, Pablo le dice a los efesios, despójense del viejo hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque este viejo hombre está viciado, es decir, tiene aspectos, costumbres negativas, perjudiciales, que no le convienen al nuevo hombre. Y por lo tanto, el consejo de Pablo es que ellos se debían despojar del viejo hombre. Un segundo punto es, una vez despojados del viejo hombre, acostumbrado, viciado a deseos engañosos, ahora debían renovarse en el espíritu de vuestra mente. Y finalmente, ya renovados, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. El versículo 22 habla de la acción despojarse de lo viejo. El versículo 23 habla de la renovación en el espíritu de la mente. Y hermanos, cuando hablamos de la renovación en el espíritu de nuestra mente, como que hay algunos aspectos que es bueno señalar y explicar. Cuando decimos renovados en el espíritu de vuestra mente, cuando nosotros analizamos espíritu de vuestra mente, como que es bueno hacer una explicación en qué consiste el espíritu de vuestra mente. Otra versión, hermanos, habla con palabras diferentes. Renuévense en la actitud de su mente. En vez de mencionar renovaos en el espíritu de vuestra mente, esta versión dice en la actitud de su mente. Lo que nos trae a decir que nosotros debemos buscar cambiar de actitud mental. Primeramente, despojarnos de aquel viejo hombre corrompido que no nos conviene, pero ahora debemos cambiar de actitud, esa actitud mental.
¿Por qué, hermanos? Porque el Señor tiene preparado para nosotros una nueva imagen, un nuevo vestido, una nueva túnica. Aquí nos dice Pablo, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Lo que quiere decir, hermanos, que ahora nosotros debemos buscar un modelo, un ejemplo, y ese ejemplo, ese modelo, debe ser el hombre creado según Dios. Hay otra versión que dice que nos debemos vestir del hombre a la imagen de Dios. Entonces eso nos da un modelo de en qué consiste esta renovación, este cambio de actitud y el vestirnos del nuevo hombre. Nosotros debemos buscar parecernos a Cristo, conforme al modelo, a la imagen que el Señor ha hecho de un hombre de Dios. Bendito es el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede decir gloria a Dios allá en su casa? Gloria a Dios. Hermanos, y me llama la atención que en su carta a los romanos, Pablo menciona este mismo aspecto, pero con otras palabras. Les dice ahora el apóstol Pablo a los romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nos dice no se conformen a este siglo, está hablando del viejo hombre, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, cambien la actitud de su mente. ¿Cómo? ¿De acuerdo a qué punto de comparación, qué modelo debemos seguir? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para todos, hermanos, este cambio de actitud, Pablo nos habla del modelo que nosotros debemos de seguir, que es Cristo. Aquí nos dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito es el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, cuando le hablan los colosenses, gloria a Dios, está una misma idea, hermanos. Allá en Colosenses capítulo 3, versículo 10, le dice Pablo ahora ya no a los efesios, ya no a los romanos, ahora a los colosenses, pero el mismo mensaje, pero con otras palabras. Habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y hermanos, aquí están los mismos 3 puntos que le menciona a los efesios, que le menciona a los romanos. Despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. ¿Y cómo debe ser ese cambio de actitud? Conforme a la imagen del que lo creó. Y fíjense, hermanos, ese cambio debe ser conforme a la imagen del que lo creó. ¿Y quién lo creó? Jehová, Dios de los ejércitos, hermanos. Y me llama la atención cómo en estas 3 cartas paulinas, la preocupación del apóstol Pablo, y diciendo el mismo mensaje con diferentes palabras. Y hermanos, nosotros debemos buscar esa misma transformación, ese mismo cambio de actitud. Muchas veces, hermanos, damos por sentado que todo lo que hacemos está bien y que el Señor se agrada de nuestra manera de ser, de nuestras acciones, hermanos. Pero muchas veces, sin darnos cuenta,
estamos mal, hermanos, y debemos nosotros ponernos a reflexionar si nuestra actitud está cambiando conforme a la imagen del que nos creó, conforme a nuestro Señor Jesucristo. Y miren, hermanos, en la palabra de Dios hay varios ejemplos donde los hijos de Dios se dan cuenta de lo que están haciendo, aun cuando ellos dicen que está bien. El Señor los enfrenta con la verdad y les señala sus errores. Y hermanos, nosotros también nos debemos enfrentar. El Señor también pone esas mismas situaciones y nos enfrenta con nuestros errores. Miren, hermanos, ahora les quiero hablar de Jacobo y Juan. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10 versículos del 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces nuestro Señor Jesucristo se dio cuenta de que, a pesar de que Jacobo y Juan habían andado con él ya tiempo, su actitud, ese viejo hombre, todavía no estaba completamente desechado, y los confronta con su situación. Y les dice nuestro Señor Jesucristo a Jacobo y a Juan: entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizado. Pero el sentaos a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Y fíjense, hermanos, ahora la actitud de los 10 apóstoles. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y ya como que se mete ahí como un espíritu de división. Ya había pues enojo de los 10, de Pedro, de Andrés, de todos los demás en contra de Jacobo y de Juan. Y yo pienso que estaban pensando: ¿y estos nuestros hermanos qué están pensando? Pero también la actitud de los 10, porque era una actitud de enojo. Entonces nuestro Señor Jesucristo se da cuenta de la situación y lo reúne. Entonces, mas Jesús, llamándoles, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestades. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo, a pesar de que los 12 habían andado ya con nuestro Señor Jesucristo, su actitud tenía que sufrir cambios, renovarse y crecer conforme a la imagen del que los había creado. ¿Quién puede decir gloria a Dios? Hermanos, quiero citar otro ejemplo. Este ejemplo tenía que ver con el estatus, con lo moral, con lo ético y también con lo económico, porque el estatus implica también el contexto económico. Pero ahora, hermanos, hay otro ejemplo que tiene que ver con cómo nos concebimos a nosotros mismos, cómo nos percibimos como instrumentos de Dios. Miren, en la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 9 versículos del 12 en adelante: y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto en la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él le recibió.
y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que se vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Todo esto, hermanos, era correcto, era de acuerdo al contexto que lo rodeaba. Ya iba a oscurecerse. Había, el contexto de la palabra de Dios nos dice que había 5,000 hombres, aparte, sin contar a las mujeres y sin contar a los niños. Quiere decir que de menos había tal vez unas 1,000 personas más. Imagínense, unas 6,000 personas, tal vez más, tal vez menos, pero 5,000 seguro. Entonces era lógico lo que le pedían los 12: despide a la gente para que se vayan a las aldeas y campos de alrededor, se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar sin nada, desierto. Entonces, ustedes saben este pasaje. En nuestro Señor Jesucristo les dice: dadles vosotros de comer. Entonces, tal vez Pedro, Andrés, Juan decían: ¿el Señor Jesucristo estará bromeando? ¿Cómo nos pide que nosotros debemos de comer a esta muchedumbre? Y le dijeron: no tenemos sino 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para toda esta muchedumbre? A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Ya me imagino a los 12 con otras 50 o 100 personas con costales, con chundes de pan, no sé, más pescados, no sé, imagínense, para 5,000, 6,000 personas. Entonces era algo que se salía a la imaginación de lo real de los apóstoles, pero la actitud de nuestro Señor Jesucristo no era de broma. Entonces, aquí nos dice: y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró 12 cestas de pedazos. Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué es lo que debían cambiar aquí los discípulos de actitud? Ellos no se habían concebido como instrumentos de Dios para la multiplicación, hermanos. Y ahí, hermanos, nosotros también debemos cambiar nuestra actitud y saber que el Señor ha puesto en nosotros dones, ministerios, operaciones, para que a través de nuestras manos, a través de sus manos, hermanos, usted realice prodigios. Pero muchas veces, hermanos, nosotros nos menospreciamos a sí mismos y no nos damos cuenta de los dones, de los ministerios, de las operaciones que el Señor ha puesto en nuestra vida, hermanos. Y, hermanos, es bueno mencionar un grande ejemplo de una persona que no sabía lo que el Señor había hecho en su vida, y hoy quiero mencionar a Moisés. Ustedes saben, Moisés había tenido un encuentro con el Señor en medio de aquella zarza que ardía y no se consumía, y se formó un diálogo entre el Señor y Moisés. Y a raíz de este diálogo le dice el Señor a Moisés: entonces, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés le respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, ¿quién soy yo? O sea, no soy la gran cosa. Y aquí, hermanos, podemos pensar en 2 aspectos: el complejo de inferioridad
el complejo de impotencia, pero también el pensamiento de que tal vez el faraón sabía, si era un nuevo faraón, que debía una muerte de un egipcio. No sabemos, hermanos, pero lo seguro es que aquí Moisés le dice al Señor: ¿quién soy yo para que vaya faraón? Pues no soy nadie. Entonces el Señor se da cuenta que tenía que realizar un proceso de discipulado con Moisés para que se diera cuenta lo que el Señor había puesto en su persona. Pero Moisés no se había dado cuenta. Entonces le dice el Señor a Moisés. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí, Moisés le dice al Señor: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no se te ha parecido el Señor. Entonces Jehová le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Qué sencillo, hermanos. ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice: una vara. Es mi vara. Siempre la he traído. Soy pastor. Tengo que tener una vara. Si no, ¿con qué voy a ayudarme con las ovejas? Y le dice el Señor: échale a la tierra. Échale al suelo. Y Moisés la echa en la tierra y se convierte en una víbora. Y la víbora empieza a perseguir a Moisés. Huía de aquella víbora. Y el Señor le dice: toma esa víbora por la cola. Y Moisés la toma por su cola y se vuelve a convertir en una vara. Pero hermanos, ¿qué realmente le está enseñando el Señor aquí a Moisés? El poder de transformación, hermanos, de los insumos sencillos que él utilizaba como pastor. Él tenía una vara porque era pastor. ¿Qué tiene usted, hermano? ¿Qué tiene usted a su mano? Si es carpintero, tendrá un serrucho. Si es pintor, pues una pistola para pintar. Si es soldador, la pistola con que se solda. Si es enfermera o enfermero, una jeringa. Si es abogado, pues una pluma. Hermano, ¿qué tiene usted en su mano? Lo que tenga, hermano. El Señor, hermano, le da la habilidad, le da la autoridad de que con ese insumo, de que con eso que usted siempre utiliza y que es sencillo, para usted no tiene valor, tiene el poder de la transformación en su mano, hermanos, por la gracia de Dios. Pero el Señor se da cuenta, hermanos, de que tenía que seguir con su discipulado con Moisés, porque él se sentía incapaz, inhábil. Y entonces le dice el Señor a Moisés: mete tu mano en tu seno. Y Moisés metió su mano en su túnica, en su seno, y cuando la sacó, su mano estaba llena de lepra. Y el Señor le dice a Moisés: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y Moisés lo hace, y cuando la saca, estaba limpia como la otra. Pero hermanos, ¿qué le estaba en verdad enseñando el Señor a Moisés? El poder de sus manos, hermano. Sus manos que Dios le dio, hermanos. No lo vea como dedos, como carne, como uñas, como tendones, ligamentos. No, hermano, conciba sus manos como instrumentos de transformación para honra y gloria de Dios. Con sus manos usted puede dar sanidad a las personas. Con sus manos, si usted es pintor, puede hacer obras de arte. Con sus manos, si usted es herrero, puede hacer obras de arte. Con sus manos, si usted es arquitecto, puede hacer un grande proyecto, porque esas manos son instrumentos de Dios, hermano. No son sus instrumentos, hermano, son instrumentos del Señor. Pero el Señor sigue con su discipulado y le dice: tomarás de las aguas del río
y las derramarás en tierra, y se convertirán aquellas aguas que tomarás del río, serán sangre en la tierra. Y así sucedió, hermanos. Pero en verdad, ¿qué le estaba enseñando el Señor a Moisés? El poder de transformación de los elementos de la naturaleza, hermanos. ¿Con qué trabaja usted, hermanos? Con pintura. El Señor quiere transformar esa pintura en una obra de arte, hermanos. ¿Con qué trabaja usted, hermanos? Es panadero. Con sus manos, hermanos, quiere transformar esa masa en un pan que va a convencer a las personas y que van a buscar ese pan, y usted va a lograr una obra maravillosa, porque aquí lo que Moisés logró es que Israel pudo salir de Egipto. Convenció con lo que él, sus manos, su vara, las transformaciones que hacía de la tierra, de las aguas, convencieron a Faraón, hermanos. ¿Por qué? Porque los elementos en sus manos, hermanos, son elementos de transformación en las manos del Señor. ¿Qué es lo que usted tiene en sus manos? ¿Con qué trabaja? El Señor quiere hacer una obra hermosa con lo que usted trabaja, hermanos. ¿Quién puede decir gloria a Dios? Y hermanos, podemos ver la transformación que el Señor hace usando a Moisés. Hay un punto más. Le dice, Moisés estaba convencido que no era ese trabajo para él, y le dice Moisés, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Se dice, hermanos, que Moisés posiblemente era tartamudo, y ya me imagino llegando con Faraón, diciéndole, mira Faraón, el Señor me ha dicho que tú debes de... Imagínense, hermanos, el tremendo conflicto, si es cierto que Moisés era tartamudo, que tenía Moisés en su mente, pero el Señor, hermanos, quería hacer una transformación en su mente, y me llama la atención lo que hizo el Señor. Y le dice el Señor, le dice nuevamente Moisés, y le dice, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Moisés, hermanos, estaba seguro de que no era ese trabajo para él. Ay Señor, te ruego que envíes por medio del que debes enviar. O sea, Señor, yo estoy seguro que yo no soy. Envía al que tú debes enviar, pero yo no soy ese. Entonces, fíjense lo que el Señor le dice a Moisés. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí, él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la tuya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y ustedes saben la historia, hermanos, así sucedió. Pero en verdad, hermanos, ¿qué le estaba enseñando el Señor a Moisés, hermanos? El liderazgo. Utilizar las habilidades de otros. Él no tenía, según él, esa habilidad, pero el Señor le había dado habilidad para que él fuera líder, para que utilizara las habilidades de otros. Y así fue, hermanos, ustedes conocen la historia. Y me llama la atención, hermanos, que esto fue temporal, porque después nosotros podemos ver que Moisés ya no usa a Aarón para dirigirse ante el pueblo, sino ahora Moisés mismo se dirige al pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque Moisés se dio cuenta de que él también podía cambiar esa mentalidad, esa actitud, y
crecer conforme a la imagen del que lo había creado. ¿Quién puede decir gloria a Dios? Hermanos, ya para terminar, ¿qué es lo que usted debe cambiar en su vida? ¿Qué actitudes conforme al viejo hombre necesita desechar? ¿Cómo concibe a lo que sus instrumentos de trabajo? ¿Cómo concibe a sus manos? ¿Cómo se concibe a sí mismo? ¿Ha descubierto las potencialidades que el Señor ha puesto en su vida? ¿Se ha dado cuenta de los dones, de los ministerios, de las operaciones divinas que el Señor ha puesto en su persona para honra y gloria de Dios? Es una buena pregunta, hermanos. Moisés se dio cuenta, hermanos. Y Francisco Barajas también se debe dar cuenta, pero usted también, hermano, porque el Señor tiene algo hermoso para su vida. Nosotros debemos crecer a la imagen del que nos creó. Mi deseo es que Dios los bendiga, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Hermanos, finalmente vamos a orar por las distintas peticiones que hay en la iglesia, por los distintos ministerios, por todas aquellas necesidades que tenemos en nuestra congregación. Hermanos, los invito a que juntos en armonía nos unamos, juntos en armonía en oración. Bendito Padre Celestial, lleno de misericordia, yo te presento, Señor, a tu congregación, a todos tus hijos, Dios mío, aquellos que están sufriendo, aquellos que están enfermos, aquellos que tienen diferentes necesidades, Padre Santo, aquellos que están con un espíritu apocado, aquellos que están tristes, Padre Santo, aquellos que tienen falta de medios económicos, Dios mío. Yo te pido, Señor, que tú muevas tus manos de poder, Dios mío, y obres en la vida de cada uno de tus hijos, Señor Padre Santo, y que ahí, Señor, tú envíes bendición y vida eterna, Dios mío. Yo te pido todo esto en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Hermano, en esta noche, yo quisiera invitarte de todo corazón que adoremos al Señor juntos, que levantemos nuestras manos en esta noche con libertad, en señal de adoración, confiando en Dios. Adoremos todos juntos. Tal vez estemos pasando por alguna enfermedad, por alguna tristeza, por algún dolor, por algo amargo. Pero Dios está obrando y Dios está trabajando. Hoy en esta noche levantamos nuestras manos, Señor. Tu pueblo levanta sus manos en señal de adoración, en señal de confianza, en señal de gratitud. Porque tal vez aún no podamos ver lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, pero lo vamos a ver en su debido momento. Adoremos todos juntos al Señor en esta noche. Vamos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos,
mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todos juntos adoremos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, Señor, aunque no tenga fuerzas. Hoy levantamos nuestras manos. Levanto mis manos, aunque tengamos 1000 problemas, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir ese fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir el fuego de su espíritu, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor.